Hoy empezamos un curso sobre Tensor Networks enfocado en un tono, digamos, más general sin centrarnos en un tema concreto de las Tensor Networks, ya sea materia condensada, ya sea optimización combinatoria. Vamos a tocar más o menos todo lo que esta tecnología nos puede ofrecer. Y lo primero de todo es que vamos a partir de que tenéis unos conocimientos básicos de tensores y de mecánica cuántica, concretamente en la parte de computación cuántica. Si no tenéis estos conocimientos, no os preocupéis. Hay un par de listas en mi canal en las cuales vais a poder obtener estos conocimientos rápidamente. En un par de vídeos ya deberíais poder tener los conocimientos suficientes para esto. Solo necesitáis los primeros vídeos, no necesitáis todo el contenido que hay ahí. Entonces, lo primero de todo, ¿qué utilidad tienen estas Tensor Networks? Pues tienen utilidad tanto en la parte de simulación de sistemas cuánticos como en Machine Learning, como en la resolución de ciertos tipos concretos de problemas industriales. Entonces, por esto mismo es muy interesante utilizar esta tecnología y saber controlarla bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser mirar el tema de la notación. Este vídeo va a ser totalmente dedicado a la notación. Entonces, vamos a empezar desde la base. Aunque os he dicho que ya deberíais tener los conocimientos básicos de vectores, tensores y demás, vamos a hacer un pequeño repaso rápido. Lo primero de todo, un vector viene a ser... un vector que nosotros normalmente conocemos como algo con un subíndice, viene a ser algo que se puede escribir de esta manera. Esto es, unas componentes del vector multiplicadas por unos vectores base. Esto normalmente se representa como v1, v2, v3, v4, etc. Ahora bien, si vamos a una matriz, no el término concreto de matriz, sino que a un dos tensor que viene representado como una matriz. Básicamente las matrices que multiplicamos por vectores. Por si alguien va a ser quisquilloso con el tema de la nomenclatura. Una matriz es una representación, puede ser una representación de un dos tensor. Aquí nos estamos refiriendo al dos tensor. Entonces, para el resto del mundo, una matriz viene a ser un objeto con dos subíndices. Esto es un elemento de matriz y viene asociado a dos vectores base. Esto es lo que normalmente tenemos como A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Y en general, un tensor, en este caso sería, pongamos por ejemplo un 3 tensor, se expresaría como sumatorio en IJK de T sub IJK e I producto tensorial EJ producto tensorial EK. Y esto pues también tiene una representación matricial que viene dada por algo parecido a esto, pero en, digamos, otra dimensión. Entonces, normalmente nosotros podemos interpretar a los vectores como listas, a las matrices como listas de listas y a los tensores como listas de listas de listas de listas de listas. Entonces, esto es un 3 tensor. Y en general, un n tensor va a ser algo que sea una suma en i1, i2, i3, hasta in. Esto es un n tensor. Y que va a tener n índices y n
vectores base. Ok, entonces, una matriz es un 2 tensor. Y un vector es un 1 tensor. Y un número escalar, como por ejemplo el 3, es un 0 tensor. Porque no tiene ninguna base asociada. Es simplemente un número. Entonces, ahora bien, nosotros cuando tenemos por ejemplo, una matriz y la multiplicamos por un vector, el elemento iésimo de esto, que va a ser un vector, cuando multiplicas una matriz por un vector, obtienes un vector, esto va a ser la suma en J de A y J, V, J, con las bases correspondientes. A partir de ahora vamos a pasar del tema de las bases, ¿ok? O sea, vamos a pasar completamente de las bases. Las bases podrían ser otras, podrían ser bases que no fuesen ortonormales y demás, pero por ahora vamos a trabajar con bases totalmente perpendiculares entre ellas, de norma 1, etc. Por simplicidad y además porque no nos aporta nada. Entonces, nosotros cuando hacemos esto es una contracción de A con V a través del subíndice J. Técnicamente es que estamos contrayendo el subíndice J en esta operación. Y a esto nos referimos con contracción. Contracción es básicamente que nosotros vamos a sumar sobre un subíndice que está repetido. Podría no estar repetido, pero normalmente lo va a estar, porque si no, pues no tendría demasiado sentido. Si no, estaríamos haciendo simplemente una suma. Y ahora bien, si nosotros multiplicamos una matriz por otra matriz, su elemento IJ va a ser el sumatorio en K. Va a ser el sumatorio en K de A y K, B, K, J. De esto nos va a dar pues una matriz C y J. De esto de aquí arriba era un vector WI. Bueno, esto es el elemento, Y esto también es el elemento. Cuidado. Entonces, ahora bien, ahora que ya hemos visto estas operaciones, para tenerlas un poquito en la cabeza, vamos a empezar con el tema de la notación. Ante todo, lo primero es que nosotros no vamos a distinguir si los índices están abajo, o están arriba, o están entremezclados. Eso es algo que en nuestro caso no va a ser relevante. Entonces vamos a ponerlos siempre abajo, porque en las cosas en las que vamos a utilizar las Tensor Networks normalmente no importa si está arriba o abajo. Y como podemos recordar, eso de subirlos y bajarlos es meter una métrica. No es nada del otro mundo. Entonces, vamos a poner un caso simple. Nosotros si tenemos un vector tiene un único subíndice. Entonces, podríamos decir, ok, voy a representar que mi vector es un círculo en el cual pues he puesto V por poner V. Y tiene un subíndice, entonces voy a hacer una línea. Y voy a poner el subíndice en la línea. Esto es la representación en Tensor Network de un vector. Concretamente de un 1 tensor. Recordemos, un 1 tensor es lo mismo que un vector. Ahora, si vamos a una matriz tiene dos subíndices. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser hacer otra vez una forma geométrica y vamos a poner una línea por cada subíndice. Esta es la Tensor Network de una matriz. Una matriz entendida como un 2 tensor. Y ahora vamos a ya el paso de abstracción. Si tenemos un 3 tensor, T sub IJK, vamos a hacer un círculo I, J,
vamos a hacer una línea por cada uno de los índices que tenga nuestro tensor. Entonces, por ejemplo, un tensor de 4 índices vendría representado así. IJKL. Ok, entonces, un tensor en Tensor Networks va a ser simplemente una forma geométrica que va a tener una línea saliente por cada índice que tenga. Esto es un n-tensor, va a ser una forma, puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, puede ser una D, puede ser cualquier forma. En la notación original, algunas formas se usaban concretamente para representar ciertos tipos concretos de tensores, dadas sus simetrías, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a usarlas indistintamente. Sobre todo porque escribir esto es un poco feo. Entonces vamos a usar normalmente círculos, salvo en ocasiones contadas en las que queda más bonito usar otra cosa. Entonces, un n-tensor en general va a ser una forma geométrica de la cual salgan n líneas. Y cada una de estas líneas es uno de los índices del tensor. Ahora bien, si tengo este tensor, cada una de las líneas pues podría representar unos índices de una forma o de otra. Por ejemplo, podríamos tener esto de aquí. Entonces, ¿cómo sabemos si el tensor que hemos dibujado es este o es este? Pues en algún lado nos lo tienen que decir o tiene que ser obvio. Hay gente que usa la convención de que los índices se van asignando con las agujas del reloj y otras personas que los ponen de esta manera. Yo soy de los que sigue esta línea por motivos de los algoritmos que desarrollo. Otras personas prefieren usar esto por los algoritmos que ellos desarrollan. Esto tiene que especificarse en algún lado. A menos de que sea Machine Learning, en cuyo caso ahí dará igual. O que os pongan las fórmulas concretas en las que aparecen estos tensores. Ahora bien, una vez tenemos esto en mente, ¿para qué nos sirven estos tensores como tal? Volvamos a la parte de arriba. Nosotros sabemos que existe esta operación. Entonces, vamos a intentar representar esta operación en una Tensor Network. Para tener esto, lo que vamos a hacer es decir, ok, pues voy a tener implicados el tensor A con sus índices I y J y el tensor V con su índice J. Pero vamos a pensar una cosa por un momento. Aquí el índice está repetido y estamos sumando sobre el índice. Entonces, estas dos líneas realmente deberían ser la misma, porque ambas se llaman igual. Esta es la idea que podríamos tener. Entonces, simplemente cuando tengamos una operación de este estilo, esto es, cuando tengamos una contracción entre dos tensores a través de un índice, lo que vamos a hacer es dibujar ambos tensores y las líneas de esos índices las vamos a juntar. Vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos esta operación de aquí, que es que estamos contrayendo A con B, cada uno tiene sus índices I, K y K, J. Y ahora vamos a contraerlos a través de este índice, a través del índice K. Entonces lo que vamos a hacer es unir estas dos líneas. Esto es una representación de esta operación. El hecho de
unir dos líneas implica que ambos tensores están compartiendo ese mismo índice. Porque imaginaos, aunque partiésemos esta línea en dos, ambas líneas se llamarían K. Y vamos a estar sumando sobre las cosas que estén repetidas, como en el convenio de Einstein. Entonces, esta es la clave. Vamos a poner algunos ejemplos. Porque esto al principio puede ser algo muy complicado de entender. El tema de la notación, y es completamente vital para el resto. O sea, es el punto por el cual estamos utilizando estas cosas. Vamos a contraer primero esta Tensor Network. ¿Qué operación está representando esta Tensor Network? Lo primero, vamos a asignarle nombres a los índices. Porque en principio los índices no tendrían por qué tener nombre. Se los vamos a asignar nosotros. Porque una Tensor Network normalmente lo verías simplemente como algo así. Directamente. Nadie pone los nombres de los subíndices normalmente. Al igual, te pueden poner los nombres de los tensores, que no siempre te los ponen. Pero en general, esto es lo más detallado que vas a ver en una Tensor Network. Y antes de que os preguntéis si al ver que esto parece un grafo, porque técnicamente es un grafo, os preguntaréis, ¿esto es un grafo dirigido? No, esto no es un grafo dirigido. Estos son operaciones que técnicamente están pasando todas a la vez. Esto es una representación gráfica de una operación matemática. Entonces vamos a verlo claramente con cómo se construye, cuál es el sumatorio que está representando esta Tensor Network. Entonces, aquí vemos lo primero de todo. Hay líneas que van de un tensor a otro. Si hay al menos una, es que hay al menos una suma. Entonces vamos a poner un sumatorio. ¿Cuáles son las líneas que están cerradas por ambos lados por tensores? Son la I, la J y la K. ¿Qué tensores aparecen en toda la Tensor Network? A, B y C. ¿Y qué subíndices tiene cada uno? A tiene los subíndices I y K. B tiene los subíndices I y J. Y C tiene los subíndices J y K. Y esta operación es la que representa esta Tensor Network. Así de simple. Simplemente, si hay una línea cerrada, pones un sumatorio. Por cada una de las líneas cerradas, el subíndice de esa línea lo pones en el sumatorio, porque estás sumando sobre ese índice. Y luego coges todos los tensores, pones sus nombres aquí, que podría haber puesto, en vez de esto, podría haber puesto esto. Es completamente válido. ¿Por qué? Porque todo lo que hay aquí dentro, son números. Esto es un número. Cuando pones un J y un K concreto. Esto es un número. Esto puede ser un 3 y esto puede ser un 4. Entonces estos son números. Por eso podemos ponerlos en el orden que queramos. Y estos subíndices, una pregunta que nos puede surgir es, ok, pero aquí ¿cómo sé que la I va antes que la K? O sea, no podría poner KI. Podrías, pero eso depende de cómo definas el tensor. El tensor tiene que estar definido de una manera unívoca. Esto es, que sepamos aquí cuáles son los elementos del tensor que van a ir aquí. Y como digo, normalmente esto se especifica. O es evidente. Una de las dos. Entonces, ya hemos visto. Esto es una operación. Esta es la operación asignada a esta Tensor Network. Y lo primero que podemos ver es, ok, es una operación, pero ¿qué da esto? Da un vector, da una matriz, da un número. En este caso, podemos ver
que esto no tiene ningún índice libre. No tiene ninguna línea saliente. Entonces, esto es un número, es un escalar, es un cero tensor. Porque tiene 0 líneas que salgan fuera. Si analizamos esta ecuación, podemos ver que el resultado de esta ecuación va a ser un número. Porque no hay índices libres tampoco. Vamos a ver esto un poquito mejor con otro ejemplo. Va a ser un ejemplo un pelín más complicado. A, B, C, D. Y las líneas van a ser estas. Estos van a ser los subíndices. Entonces, vamos a ponerles nombres a los subíndices. I, J, K, L y M. Y otra cosa, antes de que se me olvide. Otra cosa que se nos puede pasar por la cabeza es, ok, pero estos índices, ¿de qué valor a qué valor van? Eso tiene que ir especificado en la descripción del problema. O sea, la Tensor Network tenemos que saber más o menos cómo funciona y eso es algo que ya nos dicen. O sea, nos suelen decir, mira, pues el tensor este tiene unas dimensiones tales. Entonces ahí ya sabemos, ok, esta es la dimensión y por tanto el sumatorio va de tanto a tanto. Vale, entonces tenemos esta Tensor Network. ¿Qué operación representa esta Tensor Network? Vamos a ir por pasos, como antes. Vemos que hay líneas cerradas, por tanto, sumatorio. ¿Qué líneas, o sea, qué subíndices tienen sus líneas cerradas? J, K, L y M. Ahora, ¿qué tensores hay? El tensor A, el tensor P, el tensor C y el tensor D. ¿Y qué subíndices tiene cada uno? El A tiene los subíndices I, J, K. El B tiene los subíndices J, M. El C tiene los subíndices K, L. Y el D tiene el subíndice M. Entonces, esta es la operación asignada a esta Tensor Network. Y ahora la pregunta es, ¿el resultado de todo esto, de esta operación, es un vector o es una matriz o qué es? En este caso es un vector. ¿Por qué? Porque tenemos un índice libre. Y ahora vamos a hablar un poco de los temas de los índices. Este índice libre, en ciertos casos lo podríamos llamar índice físico. Esto tiene más que ver con el tema de los matrix product state, pero eso ya lo veremos en su momento. El tema es que este índice es el único resultado, digamos, de la dimensionalidad de nuestro problema. Este índice lo podemos identificar de otra manera. Nosotros, si tenemos esta misma Tensor Network, la voy a hacer mucho más pequeñita para que lo veamos. Si tenemos la Tensor Network, en principio, esta Tensor Network es exactamente igual que esta Tensor Network, porque lo único que he hecho es coger este nodo y girarlo un poco, pero la conexión no se ha roto. También es equivalente a esta Tensor Network, porque otra vez he girado pero no he roto nada. Y también es equivalente a esta Tensor Network, porque lo único que he hecho es alargar un poco una línea, pero no he roto nada. Entonces, ¿qué pasa? Que las líneas se pueden mover. Y los nodos, los tensores, también se pueden mover. El tema es no romper la forma como tal que tiene, las conexiones que tiene. Y una cosa que podemos hacer es alargar esta línea hasta infinito. Entonces, claro, esto se va a ver mejor si volvemos a la forma original de la Tensor Network, que era esta.
Entonces, en principio, lo único que podemos alargar hasta infinito es una línea que esté libre. Porque esto siempre va a tener un final, que va a ser el nodo. Pero la línea no. Entonces, si viéramos esto desde muy lejos, veríamos como si tuviéramos un nodo del cual está saliendo una línea. Y por tanto esto es un vector, porque es un tensor con un índice. Por tanto es un 1 tensor. Esto es algo parecido a la ley de Gauss, donde si dentro de una superficie tienes dos cargas positivas, en el exterior ves las dos cargas positivas, pero en cambio, si tienes una carga positiva, y una carga negativa, en el exterior es como si no hubiera ninguna carga positiva, es como si tuvieras cero cargas en general. Y si tienes tres cargas aquí, dos positivas y una negativa, es como si tuvieras una carga positiva. Más o menos esta es la idea. La dimensionalidad del tensor resultante de una tensor network es el número de líneas que quedan libres. Por tanto, una tensor network es un tensor de orden tan alto como el número de líneas que queden libres. El resto de cosas que haya dentro dan igual. Lo único que importan son las líneas libres. Ahora que entendemos un poco este tema, vamos a poner el ejemplo inverso. Imaginémonos que nos dan una tensor network que es J1, J2, J3. Y es A, B, C. Bueno, vamos a poner J4. Entonces tenemos I1, I2, 3, J1, J1, J2, J2, J3, J4 y J4. Vale, cuando vemos esto, lo primero que nos preguntamos es ¿qué es esto? ¿Cómo lo opero? ¿Cómo lo contraigo? No veo claramente qué forma, qué estructura hay aquí. Y por eso vienen las tensor networks. Porque ver esto, cuando lo estás viendo con 50 tensores, cada uno con un montón de subíndices, que muchas veces hay subíndices de subíndices, y por eso he puesto esto, no es claro ver qué operaciones hay y sobre todo cómo realizar esas operaciones de una manera rápida y eficiente. Pero eso es algo que veremos en el capítulo de contracciones. Por ahora estamos en el tema de la notación. Entonces, ¿qué operación es esta? O sea, ¿qué tensor network da esta operación? Lo primero que vamos a hacer es poner los nodos A, B, C. Estos son los tensores. Y ahora vamos a poner los subíndices. Este va a ser el I1, este va a ser el J1, este va a ser el J2, este va a ser el J4. Ahora, para el B voy a poner el I2 y el I3 y el J1. Y para el C voy a poner el J2, el... De hecho, aquí me comí un índice, que va a ser este. El J3 en el B también. J3 y J4. Entonces, estos son los tres tensores que están involucrados en esta operación y sus subíndices. Entonces lo que voy a hacer va a ser decir, ok, ¿dónde se repiten los nombres? En el J1. Entonces, uno estos dos. En el J2, uno estos dos. En el J3, uno estos dos. Y en el J4, uno estos dos. Entonces, esto es la tensor network que representa esta operación. Simplemente he unido los sitios que tienen el mismo índice. Y, como hemos visto, nos quedan estos índices libres. Si contraemos esta tensor network, lo que vamos a obtener es un
3 tensor. Entonces, aquí además ya vemos que hay una estructura. Vemos que el A está conectado 2 veces con el C, que esto también puede pasar. No tiene por qué haber solo una unión entre cada par de tensores. Puede haber varias uniones. De hecho, un tensor puede estar unido a sí mismo, pero eso es algo que veremos después. Entonces, aquí vemos este tipo de estructura. Y vemos que obviamente ver las operaciones que hay que hacer aquí es mucho más rápido que verlas aquí. Pero muchísimo, sobre todo para contraer esto eficientemente. Vamos a poner otro ejemplo más. Tenemos... voy a ponerlo con colores diferentes. Tenemos esta Tensor Network. Ok. Entonces vamos a contraer, digamos, esta Tensor Network. Vamos a decir cuál es la operación que representa. Entonces vamos a ponerle nombre a los nodos, A, B, C, D. Y nombres a los índices. I, J, K, L, M, N, O. Entonces, ¿cuál es la operación que tenemos aquí? Primero, hay líneas cerradas, sumatorio. ¿Qué índices hay en las líneas cerradas? J, K, L, M, N. ¿Qué tensores tenemos? A, B, C y D. ¿Qué subíndices tenemos? I, J, K. Tenemos el IJK aquí. En el B tenemos JLM. En el C tenemos KLN. Y en el D tenemos MNO. Entonces, esta es la operación que representa nuestra Tensor Network. Y en principio esto sería todo el tema de la notación. La notación es muy potente. Es mucho más potente de lo que pueda parecer. Porque imaginaos, por ejemplo, contraer esta Tensor Network. Que esto es una Tensor Network extremadamente facilita, que se usa muchísimo para ciertos casos. Imaginaos contraer esto. Imaginaos la pedazo de fórmula que debe ser la contracción de esta cosa. Podéis usarlo como ejercicio para practicar. Otros ejercicios que podéis utilizar es, por ejemplo, esto como ejercicio A. Como ejercicio B podríais contraer esto de aquí. Y ahora, como ejercicio muy interesante, podríais preguntaros ¿qué operación es esta? Ahora, así más interesante incluso. Os voy a dar una pista con el siguiente ejemplo pequeñito. Esta Tensor Network de aquí, que es A, B, C. Esto de aquí, si decimos que este subíndice es I, entonces es el sumatorio en I de A sub I, B sub I, C. Porque C no tiene índices. Si pusiéramos un índice que es J, entonces sería CJ. Esta es la pista. Entonces, con todo esto que hemos visto, en principio deberíamos tener un poquito clara cuál es la forma y la estructura de nuestra notación.
En caso de que tengáis dudas, me lo podéis dejar en los comentarios y lo podemos ver en una mayor profundidad. Puedo contestaros en el propio comentario o, si fuese necesario, grabar un vídeo al respecto y subirlo. Muchas de las preguntas que puede que os estén surgiendo las iremos viendo en los siguientes vídeos. Muchas de ellas probablemente se van a resolver cuando hagamos el siguiente vídeo, que va a ser el de circuitos cuánticos pasados a Tensor Networks. Entonces podéis, digamos, esperar si queréis, aunque yo os recomendaría que si tenéis dudas las preguntéis y no vayáis al siguiente vídeo con dudas o con tantas dudas. Si queréis esperar al siguiente vídeo, pues podéis mirar el siguiente vídeo y ahí ya hacer las preguntas. Entonces, en principio, esto es la parte de la notación. Luego veremos el tema de pasar de circuitos cuánticos a sus Tensor Networks equivalentes y qué ventajas puede darnos. Luego, las propiedades y algunos ejemplos de ciertos tipos de Tensor Networks. Después, el tema de las contracciones y las formas. Formas MPS. El tema del gauge y demás, las descomposiciones, las compresiones, después las compresiones de circuitos cuánticos y después pues veríamos otros temas como pueden ser la compresión de modelos en Machine Learning y Tensor Networks con operaciones no unitarias. Y después pues veríamos algunos ejemplos, como algunos papers que hemos publicado desde el equipo en el que estoy, de algoritmos que he desarrollado y de pues algunos algoritmos que existen en el campo y que podéis encontrar en diversos papers. Si queréis algún tipo de referencia extra para los temas de Tensor Networks, podéis mirar tensornetwork.org. Esta es una página web en la que hay bastante contenido con respecto a Tensor Networks. También podéis consultar el paper que está en Archive disponible de manera gratuita, Tensor Networks in a Nutshell. Que al igual os viene bien, al igual no es vuestro estilo, al igual es muy para gente de cuántica, pero yo lo recomendaría como una lectura, aunque no sea la primera, pero alguna intermedia, por ejemplo. Y después hay pues muchos otros papers que también podéis consultar, pero yo recomendaría que primero miraseis un poco la serie, aunque sea solamente el siguiente vídeo, y luego ya pudierais meteros a mirar esos papers o esas páginas web o esos contenidos si así lo veis. Y si no lo veis aún, pues seguís mirando la serie sin problema. Así que ya sabéis, cualquier duda me la dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.